Muy bien. Miren, Dios es bueno siempre. Amén. No importa lo que estés viviendo, o lo que hayas vivido, o lo que vayas a vivir, ¿no? Yo siempre digo, nosotros somos como los niños pequeños, que su papá es bueno, es el mejor que hay cuando les da lo que ellos quieren, ¿no? Pero si el papá le dice, no, no te voy a dar esto, ¿no? Y ahí ya viejo feo, malo, no te quiero, ¿no? Y a veces somos así pensamos que Dios es bueno cuando todo nos está yendo bien, cuando vemos las bendiciones de Dios en una forma palpable en nuestras vidas, pero cuando de pronto Dios no nos da lo que queremos, no pensamos qué ha pasado con Dios, por qué me ha abandonado o no me ama, o lo más terrible, no, Dios no existe, ¿no? Porque si existiera no pasaría lo que está pasando. Pero, ¿saben? Es cuestión de perspectiva, es cuestión de ver las cosas correctamente. Y ¿saben? Dios es bueno, no importa lo que estemos viviendo. Podemos estar viviendo el peor momento de nuestras vidas, lo que jamás ni siquiera nos imaginamos. Y Dios sigue siendo bueno. Amén. ¿Sí? Yo quisiera que podamos leer un pasaje de la Escritura que, no sé, los que estuvieron el anterior sábado me han escuchado predicar y tal vez algunas cosas voy a decir similares a las de ese día, pero esta es una palabra que está en mi corazón y de alguna manera necesito compartirla, ¿no? Porque es como, ay, cuando algo está aquí, si no lo sacas, ¿no? No sé, pues es como que molesta, ¿no? Porque lo que Dios nos da es para que podamos dar a otros. Vamos a Marcos, al capítulo 4. Vamos a ver un pasaje de los evangelios, una historia que es muy maravillosa, ¿no? Es muy linda esta historia, tiene una enseñanza muy tremenda y además es muy asombroso todo lo que pasa alrededor de esto. Vamos a leer del versículo 35 hasta el final del capítulo, que es hasta el versículo 41. Estamos leyendo en la traducción de las Américas, por si acaso. Dice lo siguiente: ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Miren, esta es la historia de cuando Jesús calma la tempestad, ¿no? La acabamos de leer y un poco haciendo un resumen, los discípulos entran a la barca con Jesús. Jesús se duerme. No sabemos si se durmió porque estaba cansado, porque ya era de noche o estaba echado al dormido, no sé. Pero la Biblia dice que Jesús dormía y en medio de esta travesía, en medio del mar, ¿no? Que en realidad es un lago, ¿no? En medio de este lago se desata una gran tempestad. Y era una tempestad fuerte, ¿no? No es que simplemente comenzó a llover, sino que dice que el agua comenzó a entrar a la barca, ¿no? De tal modo que parece que ya se iban a hundir, ¿no? Y ahí ellos van donde Jesús, que estaba durmiendo, lo despiertan, le dicen, Señor, no tienes cuidado de nosotros, que vamos a perecer.
Y Jesús se levanta y reprende el viento, reprende la tempestad en una forma impresionante, ¿no? Le habla como si fuera una persona, le da órdenes, le dice, cálmate, ¿no? Ponte en paz, ¿no? Tranquilízate, y la tormenta se va, las olas, ¿no? Se apaciguan, ¿no? Y ellos quedan impresionados, ¿no? Yo creo que cualquiera quedaría impresionado si fuera una situación como esta, ¿no? Pero en medio de esta situación donde ellos se preguntan, ¿quién es este? ¿No? Ahí Jesús los reprende, ¿no? Y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿No? Hombres de poca fe, ¿acaso no tienen fe? ¿No? Y yo creo que todos ellos quedan así entre que reñidos, impresionados, asustados, ¿no? Yo creo que una serie de sentimientos y emociones que ellos tenían en ese momento, ¿no? Algo tal vez muy difícil de procesar en ese momento, pero sí es algo muy, muy fuerte, muy impresionante. Fuerte por lo que ellos viven, fuerte por lo que ellos ven de parte de Jesús, y fuerte por las palabras que Jesús, ¿no? les dice a ellos. Ahora, un poco yendo al principio de la historia, yendo al primer versículo, el versículo 35. Yo quiero empezar poniendo esta base sobre lo que voy a compartir. No quiero que esta historia de alguna manera podamos hacerla nuestra y podamos permitir que Dios pueda hablarnos a través de este pasaje. Miren, en primer lugar, Jesús, cuando todavía están en tierra, les dice, pasemos al otro lado, ¿no? En mi Biblia, aquí por ejemplo no aparece, pero si ustedes tienen una Biblia de las Américas, ¿no? o algunas traducciones, aparece subrayado o aparece en rojo lo que Jesús dijo, ¿no? Y esta parte aparece en mi Biblia, ¿no? Dice en rojo, pasemos al otro lado, ¿no? Esto me gusta que lo resalte, porque esto es una palabra de Dios. Jesús les dijo a ellos, pasemos al otro lado, ¿no? Y algo muy importante es que nosotros tenemos que entender que Dios nunca habla por hablar. Dios, cuando habla algo, ¿no? Eso que Dios habla es algo poderoso. Él ha creado el universo con sus palabras. Dice que el universo está sostenido por la palabra de Dios. La Escritura nos dice que Dios y su palabra son uno solo. No podemos separar a Dios de su palabra. Entonces, cuando Dios dice algo, ¿no? Lo que Dios dice es más firme que cualquier cosa en el universo. De hecho, la Escritura dice que pueden pasar el cielo, la tierra, pueden pasar todas las cosas, pero sus palabras no van a pasar, ¿no? Entonces, si Jesús, por ejemplo, a ellos les dijo, pasemos al otro lado, esa palabra es más poderosa, es más fuerte, es más firme que cualquier cosa. Es más poderosa que esa tormenta que se desató en medio de esta travesía, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es importante que nosotros entendamos que cuando basamos nuestras vidas en la palabra de Dios, nuestras vidas van a ser firmes y sólidas. Si yo me baso en mis emociones, si yo me baso en lo que me dijo mi compañero, si yo me baso, no sé, en las circunstancias, mi vida no va a ser una vida que va a ser muy inestable, ¿no? De hecho, en Mateo 7 nos dice que una vida edificada sobre la roca es una vida que permanece, ¿no? Y cuando nosotros edificamos nuestra vida en la palabra de Dios, nuestra vida va a ser sólida y firme. Amén. ¿Sí? Y yo entiendo esto, que si Jesús les dijo pasemos al otro lado, pase lo que pase en medio del mar, ellos iban a llegar al otro lado, ¿no? Porque Jesús no dice algo que después no se vaya a cumplir, ¿no? Jesús no les dijo, miren, intentemos pasar al otro lado,
veamos si podemos llegar al otro lado. No, Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ¿no? Y yo creo que, miren, Dios ha dado palabras muy firmes, muy poderosas sobre la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que el que ha empezado en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En pocas palabras, Dios te ha dicho a ti, cuando ha empezado su obra en tu vida, te ha dicho, pasemos al otro lado. Y yo quiero que tú estés convencido, estés seguro de que lo que Dios ha empezado en ti, lo va a terminar perfecto. Amén. Yo estoy seguro que Él no va a dejar su obra en nosotros a medias. Él empezó en nosotros algo y lo va a terminar perfecto. Y eso es más fuerte, más firme que cualquier circunstancia que venga en contra de tu vida. Amén. Sí, tenemos que estar seguros de eso. Tal vez en este momento estás viviendo una tormenta en medio de tu vida. Tal vez en este momento parece que te estás por ahogar, ¿no? Y estás ahí como que desesperado, dices, no aguanto más, parece que no voy a poder más. Pero es muy importante que en medio de esa situación nos acordemos de la palabra de Dios para nosotros. Y miren, la Escritura, la Biblia, tiene promesas muy grandes para todos nosotros. ¿Sí? A veces uno en medio de los problemas comienza a buscar dónde hay un profeta, alguien que me dé una profecía, necesito una palabra de Dios. Y qué refrescante es cuando viene una profecía, ¿no? y nos habla algo de parte de Dios hacia nuestras vidas. Pero si no viniera una profecía, en la palabra tenemos muchas promesas. En la Biblia, en la Escritura tenemos muchas promesas de que Dios cuida de nosotros, de que Dios está haciendo su obra en nosotros, de que Él es nuestra cobertura, de que Él es el que nos protege. Miren, la palabra dice, nunca te voy a desamparar, ni te voy a dejar. ¿Cuántas veces la palabra de Dios dice, no temas, no desmayes, y aquí yo estoy contigo? ¿No? O sea, simplemente si nos ponemos a leer la Escritura, nos vamos a dar cuenta que hay algo mucho más sólido que todo lo que pueda venir en contra de nuestras vidas, que nos sostiene, ¿no? Que son sus promesas, que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Entonces, miren, yo creo que Dios nos va a llevar al otro lado. Amén. ¿Sí? Nos va a llevar al otro lado. No importa lo que estemos pasando y lo que estemos viviendo. Esa tiene que ser en primer lugar nuestra certeza y nuestra confianza. Ahora, lo segundo que quiero anotar en el versículo 37, una vez que ellos entran a la barca, ¿no? Están ahí con Jesús. Una vez que además dice que habían otras barcas junto con ellos, ¿no? Dice que dejaron a la multitud, ¿no? Era como que estaban los discípulos y Jesús. Dice que se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Quiero darte una noticia que no quisiera dártela, pero tengo que dártela. En medio de pasemos al otro lado, en medio de esta obra que Dios ha empezado en nuestras vidas y que la va a terminar perfecta, en medio de eso hay tormentas que se desatan, tormentas que vienen en contra de nuestra vida. Es más, yo creo que no hay vida en la cual no se desaten esas tormentas, ¿no? O sea, vivimos, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y miren, cuando nos hemos convertido al Señor, el Señor no nos ha sacado de este mundo. No hubiera sido, no sé, maravilloso que venga un ovni y nos lleve a cada uno de nosotros, no sé, fuera de este mundo. Pero, ¿saben? Seguimos viviendo en este mundo. Y la palabra dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Amén. ¿Sí? Entonces, no te extrañes, ni de pronto reclames, ni reniegues contra Dios cuando vengan las tormentas. Las tormentas van a venir, o posiblemente ya han venido, o están
en este momento desatadas sobre tu vida, ¿no? Ahora, ¿saben? Yo creo que algo muy importante y que tiene que ver con todo esto es que Dios quiere que aprendamos a no tenerle miedo a la tormenta. ¿Sí? Porque la tormenta nos enseña mucho más de lo que nosotros nos damos cuenta. Porque la tormenta finalmente llega a ser un instrumento de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Pero miren, la tormenta está presente en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? De diferentes maneras, pero todos vivimos con problemas, ¿no? Ahora, es muy importante cómo enfrentamos estos problemas. Lo que yo compartía el anterior sábado, ¿no? La palabra de Efesios, por ejemplo, la palabra de Efesios dice, ¿no?, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que, habiendo acabado el día malo, estemos firmes. O sea, ahí en Efesios no dice, miren, si es que viene el día malo, no, da a entender que va a venir el día malo, ¿no? Y la idea es que cuando acabe el día malo, yo esté firme. ¿No? No es que cuando acabe el día malo me tengan que ir a recoger, ¿no? Y me tengan que subir a una camilla y llevarme, ¿no?, así todo inconsciente. No, Dios quiere que cuando venga el día malo, ese día pase y yo esté firme. ¿Sí? Porque ese es el propósito, que yo esté firme, ¿no? Si puede decir Miriam, por favor, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, si no me equivoco es el versículo 2. Miren lo que dice, tened por sumo gozo. O sea, ¿saben qué? En pocas palabras ¿saben qué? El mayor gozo que deberían tener ustedes, ¿no?, es, hermanos míos, es cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿saben que esto es una locura? ¿No? Primero, no está hablando de una prueba, diversas pruebas. Esto significa que no tienes una tormenta, sino hay varias tormentas que se han desatado al mismo tiempo. ¿Y qué dice Santiago cuando escribes? Cuando pase eso, tengan como el mayor gozo. Es incongruente, ¿no? Pero saben, aquí Santiago dice, saben, es algo que ustedes deben comprenderlo. ¿Por qué? Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Versículo 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. O sea, saben que en pocas palabras, la prueba mi fe va a producir paciencia y la paciencia va a producir la obra completa de Dios. ¿Para qué? Para que yo llegue a ser cabal, llegue a ser maduro, llegue a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Amén. ¿Sí? Es como que de pronto Dios se está formando, somos como una piedra ahí en bruto y Dios se está formando y nos está golpeando. ¡Ta! No, obviamente cada golpe duele, pero cada golpe está formando cada vez más la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso Santiago dice, véanlo desde otra perspectiva. Cuando se hallen en diversas pruebas, ténganlo por mucho gozo, mucha alegría, porque Dios, ¿no?, está haciendo su obra en ustedes a través de esto, ¿no? De alguna otra manera es como dice en Efesios, no estén firmes cuando haya acabado el día malo, entiendan cuál es el propósito de Dios, vístanse, revístanse de Cristo, de tal modo que cuando acabe ese día estén más parados que nunca, ¿no? Y por otro lado, si podemos leerlo rápidamente, quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 4. El versículo 17.
Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Miren qué maravilloso, cómo lo pone Pablo. Dice que esta aflicción, o sea, esta tormenta que estamos viviendo es leve y es pasajera, ¿no? Pero ¿qué hace esta tribulación, esta tormenta, esta prueba? Produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. O sea, la tormenta que tú estás viviendo, si tú sabes enfocarte en Dios, produce algo que no tiene comparación. Produce en nosotros un eterno peso de gloria. Y al final ese es el propósito de Dios. Dios no quiere que seamos como unos niñitos malcriados, ¿no? Que estamos felices, que la pasamos bien. No, Dios quiere hacernos hombres y mujeres maduros. La Escritura dice que Él quiere que lleguemos a la estatura de Cristo. Yo que tengo ahora hijitos pequeños, ¿no? A veces la discusión con mi esposa, ¿no? Es que a mí me gustaría malcriarlos en todo, ¿no? A mí me gustaría darles todo, ¿no? Y mi esposa dice, no, hay que disciplinarlos. Y yo, no, pero no les podemos dar esto, ¿no? Y a veces pareciera que yo soy más el abuelito, ¿no? Y la Carmencita es más la mamá, digamos, ¿no? Pero, ¿saben? Finalmente, esas lágrimas que lloran a veces mis hijos tienen un propósito. A veces uno como papá, sin entender lo importante para sus vidas, a veces uno quiere evitarles las lágrimas, evitarles esos momentos, ¿no? Que ellos sufren, se afligen porque no les has dado un helado, ¿no? Pero, ¿qué es más importante? Lo más importante es formar en ellos un carácter, hábitos, ¿no? Poner en ellos principios. Y eso muchas veces es diciéndoles no. Muchas veces es agarrar ahí nomás la varita y tin, tin, ¿no? Aunque te duela más a ti, pero ¿saben? Es porque uno quiere que cuando ellos crezcan sean hombres maduros, sean hombres buenos, sean hombres con principios. Y Dios también. Dios quiere que nosotros entendamos que muchas veces los no de Dios, muchas veces las disciplinas de Dios, muchas veces las circunstancias que vienen con nuestras vidas tienen que ver con un Dios que está formando en nosotros, ¿no? Un eterno peso de gloria para que lleguemos a ser hombres y mujeres de la estatura de Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que cambiar nuestra perspectiva. Por eso nuestra perspectiva cuando estamos en una tormenta no es Señor, ¿dónde estás? ¿Me has abandonado? ¿Ya no me amas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué permites esto? No tiene que ser el renegar contra Dios, sino que tenemos que cambiar de perspectiva. Tenemos que tener gozo porque Dios está haciendo algo. Tenemos que entender que esto es leve, es momentáneo, que es incomparable más bien lo que Dios está produciendo en nuestro interior a través de esto. Eso tiene que hacer que nos revistamos de Cristo y estemos firmes en medio de esta situación. Amén. Miren, yo les voy a dar mi interpretación de lo que creo que este pasaje que hemos leído un poco nos está enseñando. Porque, ¿qué pasó? Vino la tormenta y ¿qué hicieron los discípulos? Despertaron a Jesús. ¿Sí? Fueron maestro, maestro. Ahora, eso básicamente, pongámoslo desde esta óptica, básicamente ellos oraron. Porque fueron donde Jesús. Lo despertaron. Jesús es como en pocas palabras, Dios, está pasando esto. Dios, levántate, haz algo a favor mío. Señor, está pasando esto. ¿Por qué no actúas? Señor, levántate. Ellos, en pocas palabras, frente a la tormenta, ¿saben cuál fue su respuesta? Oraron desesperadamente. Y Jesús se levanta
calma la tempestad, todo se tranquiliza y se da la vuelta y les dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué están asustados? Hombres de poca fe. Tal vez yo creo que a más de uno se le pasó la cabeza y dijo: ya despertar a Jesús es terrible porque se levanta de mal humor. Pero ¿por qué Jesús se enoja y los reprende? Tal vez más bien la actitud correcta debería haber sido: están aprendiendo la lección. Viene la tormenta y ustedes acuden a mí y yo los salvo. Muy bien, están aprendiendo la lección. Pero no fue eso. Jesús, en pocas palabras, les dice: miren, yo he tenido que actuar, he tenido que obrar, pero por lo menos yo interpreto esto. La idea era que ustedes no me despierten. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Saben cuál era la idea? La idea era que ellos, en medio de la tormenta, primero, aprendan a dormir como Jesús, en paz. Cuando viene la tormenta, nuestra primera reacción es: se nos pasan 20,000 pensamientos, soluciones, esto, lo otro. Pedimos cadena de oración, ayuno, por favor clamen todos. Y ahí, no, y es lo primero que se nos viene. Y tal vez Dios lo que quiere que aprendamos es: cuando venga la tormenta, échate a mi lado y dormí junto conmigo. Porque, a ver, la lección de Jesús aquí es: podemos estar viviendo la tormenta más terrible, pero a mí nada me quita el sueño. Porque yo no entiendo. A ver, si hay una tormenta tremenda, se está moviendo el barco, está entrando agua y Jesús está durmiendo. O sea, no sé, pues, primero yo creo que tenía el sueño muy pesado, ¿no? Pero segundo, lo que Él nos está demostrando es: lo más importante, tal vez no es reprender la tormenta, no es que la tormenta pase. Lo más importante es estar en paz en medio de la situación terrible. Porque la situación terrible va a pasar, pero la pregunta es: cuando pase, ¿cómo estás por dentro? Dios hizo el milagro, calmó la tempestad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero Jesús les dice: eso no es lo tremendo, porque yo la voy a calmar, porque esto es momentáneo, es pasajero. Lo importante es: ¿ustedes estaban en paz? ¿Ustedes aprendieron a estar en paz en medio de la tormenta? Yo creo que, miren, la oración es poderosa y es algo que Dios quiere para nuestras vidas. Es más, la Biblia dice que oremos sin cesar, pero yo creo que hay momentos en los cuales Dios no quiere que oremos. Hay momentos en que Dios quiere que nos acerquemos a Él, le digamos: Señor, andate un poquito más allá, y nos echemos y durmamos con Él. No sé si me dejo entender. A veces nuestra oración, en vez de ser una confianza en Dios, a veces es una desesperación de que más bien no estamos confiando en Dios. No estoy en contra de la oración, por favor, nadie me malinterprete. Pero yo creo que hay momentos en que Dios dice: no quiero que ores, quiero que duermas. Quiero que descanses. Yo he pasado hace poco una tormenta y uno, por su mente se le pasan 10,000 soluciones. Uno quiere hacer esto, lo otro, aquí y allá. No sé si todos han sabido lo que hemos estado pasando en mi familia, pero un día yo fui a recoger el resultado de patología que le habían sacado
a mi esposa de la biopsia que le hicieron. Ella estaba en el auto esperándome. Cuando me entregaron el informe, lo primero que hice es abrir ahí en el consultorio, en el laboratorio. Decía unas palabras que yo no entendía mucho. Cuando uno no entiende algo, Google, ¿no? Ahí decía cáncer. Entonces cerré, entré al auto. Mi esposa me dijo, ¿y has leído? Sí, le dije, pero no entiendo nada. Dije así como que, si ella tampoco no entiende, vamos a estar tranquilos, ¿no? Y me dijo, a ver, pásame el sol. Le pasé y ella vio, ¿y qué es esto? No sé, le digo, no entiendo. Y ella también fue a Google. Después de que vio en Google, yo ya estaba manejando, mirando de reojo. Le digo, ¿y? Tengo cáncer. Yo me quedé en silencio y pasados unos instantes, tal vez un par de minutos, le digo, ¿cómo estás? Me dice, en paz. Ya, pero ¿qué tipo de paz, digamos? Paz intranquila, paz... No, claro, era así como que no es la respuesta correcta en estos momentos. Me dijo, estoy en paz. Y yo la miraba durante ese día, a cada momento, esperando a ver qué rato, no sé, pues, va a llorar, qué rato va a explotar. Y ella estaba en paz. Yo era el que estaba, no sé, aquí adentro, la tormenta se entró aquí. Y aquí estaba todo. ¿Y saben qué? Qué maravilloso es que en medio de una situación así puedas acostarte en la noche y a los 2 minutos hasta alguien dice, oye, qué inconsciente. Hay que preocuparse un poco. Pero ¿saben qué? Dios a veces dice, miren, cuando venga la tormenta, háganme a un ladito y échense junto a mí y aprendan a dormir. ¿Saben por qué Jesús estaba durmiendo? Porque Él sabía que les había dicho, pasemos al otro lado. Y no iba a haber ninguna tormenta ni nada que iba a interrumpir, que iba a hacer que esa palabra no se cumpla. Y Dios ha dicho, sobre tu vida ha dicho, pasemos al otro lado. Yo he empezado algo en ti, lo voy a terminar perfecto. Con nuestra desesperación no hacemos mucho, pero imitando a Dios, permitimos que haya cada vez un mayor y eterno peso de gloria. Yo te animo, cuando venga una tormenta la próxima vez, intenta dormir al lado de Jesús. Por lo menos échate y hasta el que roncas. Pero intenta. Sí. Intenta dormir junto con Él. Lo más importante es que habiendo acabado la tormenta, tú puedes decir, estuve en paz. Porque la tormenta, algún momento, Jesús la va a calmar. Lo importante cuando acabe la tormenta es, ¿y cómo la pasaste? No sé, hasta ahorita sigo temblando. O, ¿saben qué? Tranquilo, en paz, confiado. Confiado. No sé, me voy a animar a decir algo. Tal vez los momentos de tormenta
deberíamos orar menos que en los momentos que no hay tormenta. Porque tal vez esos momentos son los momentos que hay que aprender a decir: Señor, descanso en ti. Señor, descanso en la palabra que has puesto sobre mi vida. ¿O no? La oración siempre va a ser buena. Pero podemos orar estando en paz, podemos orar teniendo confianza, o podemos orar estando desesperados. Y Dios quiere producir en nosotros un eterno peso de gloria. Amén. Ten por seguro algo: jamás Dios te va a abandonar. ¿O no? Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, sí ha venido el fin del mundo, se ha acabado todo, ¿no? Pero no se acabó. Todavía no ha sido el fin del mundo. Entonces la promesa de Dios ahí sigue en pie. Y esa promesa es que Él está con nosotros. Amén. Miren, hay un momento en el cual de pronto se desata la tormenta y hay momentos que uno tiene que abrazar al otro, decirle: mucha ánimo. Pero hay otros momentos en que viene la tormenta y hay que decirle: sé fuerte. Sé fuerte. Porque el propósito de Dios es que cuando terminen las tormentas hayamos estado fuertes. ¿Y cómo podemos estar fuertes? Entendiendo algo. Primero, entendiendo que ninguna tormenta va a ser más fuerte que la palabra de Dios que está sobre nuestras vidas. Ninguna. Amén. Y segundo, entendiendo que a través de estas situaciones, si nosotros tenemos la actitud correcta, Dios está produciendo algo incomparable, incalculable en nuestras vidas. Cada vez que pasa una tormenta y tú has podido pasarla en paz, tú puedes ser más como Cristo. Amén. ¿Sí? No hay que tenerle miedo a la tormenta. Hay que tenerle miedo a no poder estar en paz en medio de la tormenta. Porque cuando no estamos en paz, ahí es cuando Jesús viene y dice: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Yo quiero que aprendan a confiar. Yo creo que, miren, y voy a ir terminando. Jesús esperaba dos cosas de ellos posiblemente. Una era que se hubieran puesto a dormir con Él. Y la otra es que Jesús tal vez hubiera esperado es: reprendan ustedes a la tormenta, porque yo les he dado autoridad. Porque las obras que yo he hecho, si ustedes creen en mí, ustedes también las pueden hacer, y aún mayores, ¿o no? Yo creo que son las dos cosas que tal vez Jesús hubiera esperado. Miren, me acuerdo, lo he contado este testimonio muchas veces. Un hombre que ha vivido más o menos a mediados del siglo XX, Smith Wigglesworth, algunos lo han titulado como el apóstol de la fe, ¿no? Cuenta en uno de sus libros, ¿no?, de sus biografías, que un día él estaba en la cama durmiendo y de pronto se abrió la ventana de su habitación y ¡fua! Comenzó a soplar el viento así, y de pronto obviamente él se despierta, se da la vuelta para mirar y el diablo ahí en persona. ¿Saben qué hizo él? Le dijo: diablo, ¿eres tú? Se dio la vuelta y siguió durmiendo.
Yo creo que si el diablo venía a asustarlo, se quedó con los crespos hechos. Y yo creo que agarró su tormentita, cerró la ventana, la cortina y se fue solito. Yo creo que si viene la tormenta, y tú, tormenta, ¿eres tú? Sigo durmiendo. La tormenta solita va a agarrar sus cosas y se va a ir. No sé si me dejo entender. Simplemente es un problema. Uno dice, pero es que tú no has vivido el problema que yo he vivido. ¿Saben cuál puede ser la peor cosa que pueda suceder? La muerte. ¿O no? No sé, hay un dicho que dice que todo se puede solucionar menos la muerte, ¿no ve? Pero eso es cuando no somos cristianos. Porque aún si pasara lo más trágico y hubiera la muerte de por medio, dice que la muerte de uno de sus santos es de gran estima para el Señor. O sea, en pocas palabras, la muerte para nosotros termina siendo una victoria, porque la persona está en la presencia de Dios. Entonces, desde donde la veamos, la tormenta no puede ganarnos. Porque es más tremenda la obra de Dios en nuestras vidas. Más tremendo lo que Dios está haciendo que la circunstancia. Amén. ¿Sí? O sea que yo los animo. Te animo a descansar, a estar en paz, a confiar en Dios. No estamos solos. Si no hubiera una palabra de Dios, si Dios no hubiera dicho voy a terminar lo que he empezado en ustedes, obviamente habría por qué ponerse nerviosos. Pero la Biblia está llena de promesas de que Dios está con nosotros y va a estar siempre. Amén. ¿Sí? Pongámonos en pie, vamos a orar un momento. Quiero que cerremos nuestros ojos, por favor. Vamos a orar unos instantes. Primero quiero hablarle a las personas que nos están visitando, que tal vez están por primera vez hoy, o tal vez has venido un par de veces. Hay algo que es complicado de pasar por esta travesía que es la vida, y es subirse a la barca sin Jesús. Porque las tormentas en medio de la travesía vienen. Pero obviamente si Jesús está con nosotros, podemos pasar esto confiados. Es más, la Biblia dice que sin Dios no podemos vivir, no podemos hacer nada. Esta vida Dios nos las ha dado para que la vivamos con Él. Y yo quiero animarte en este día que tú puedas entregarle tu vida al Señor. La Biblia dice que Él ha venido, se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz por ti y por mí, para salvarnos, para poder rescatarnos y poder vivir con nosotros.
yo quiero animarte a este día a que tú le digas: Señor, no quiero vivir más sin ti, necesito de ti. Este viaje que es la vida quiero vivirlo contigo. Si tú quieres hacer eso, yo te animo, donde estés, levanta tu mano y vamos a orar por ti. Quiero pedirte, yo te voy a guiar en una oración. Vamos a hacerla en voz alta. Quiero que repitas después de mí una oración sencilla. Dile: Señor, Señor Jesús, en este día reconozco que necesito de ti. No quiero vivir alejado de ti. No quiero vivir solo. Te necesito. Por eso, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ven a vivir a mi corazón. Señor, perdóname todos mis pecados. Perdóname que he vivido alejado de ti. Ahora te pido, ven a mi vida. Te entrego todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias. Yo te pido, Señor, que por cada una de las personas que ha pedido que vengas a su vida, Señor, te pido, ven sobre ellos. Revélales tu amor. Revélales quién eres tú. Que no se sientan nunca más solos. Revélales tu paz, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora quiero orar en general. No sé cuántos están viviendo una tormenta en este momento. Pero yo quiero pedirte que ahí donde estés podamos orar y podamos orar. ¿Saben qué? Podamos orar pidiéndole a Dios: Señor, dame tu paz. Dame tu paz en medio de esta tormenta. Dame esa paz que haga que pueda dormir tranquilo, pueda estar confiado. Esa paz que haga que mis pensamientos no sean una revolución, sino estén en ti. Señor, yo te pido por cada uno, Señor, de los que estamos atravesando alguna tormenta, Dios. Señor, yo te pido, permítenos pasar la tormenta como tú la pasas, Señor. Permítenos estar en paz. Permítenos descansar en ti. Permítenos, como dice Santiago, tener gozo. Permítenos ver que tú estás produciendo en nosotros un eterno peso de gloria. Señor, yo te pido, ayúdanos a que cambie nuestra perspectiva. Que en vez de estar desesperados, estemos confiados. En vez de estar intranquilos, inseguros, podamos estar en paz. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor, danos tu paz. Tu palabra dice que es una paz que no es como la del mundo, sino es una paz que gobierna nuestros pensamientos y corazones. Los pone en Cristo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, toda situación. Señor, llénanos de paz. Llénanos de confianza, de seguridad. Llénanos de ti, Señor. Sabemos que esta tormenta va a terminar. No es eterna, va a acabar. Y Señor, queremos
pasarla estando en ti, estando en paz. Queremos que cuando acabe estemos más firmes que nunca. Señor, nos llenamos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia. Te entregamos nuestro temor, te entregamos nuestro nerviosismo, nuestra preocupación, y a cambio de eso recibimos tu paz. Recibimos tu paz, Señor, en el nombre de Jesús, Dios.